nunca vuelve atrás vacía. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bonito, ¿verdad? Estar alabando al Señor. Segundo servicio del año. Y es hermoso, ¿verdad? Poder tener este tiempo con el Señor. Es algo muy hermoso. Y Dios nos da la oportunidad de tener este tiempo para poder alabarlo, gozarnos con Él colectivamente. Porque lo que nosotros venimos a hacer aquí, iglesia, es el resultado de lo que día a día nosotros hacemos en nuestros hogares. Nosotros alabamos a Dios todos los días, nosotros buscamos de Él, nosotros nos dejamos que Él nos hable por medio de las Escrituras. Pero el domingo venimos aquí como hermanos, ¿verdad? En coinonía todos juntos, a hacer lo mismo, a escuchar que Dios quiere hablarnos y a cantarle y a alabarlo y a exaltarlo. Unas cuantas sillas vacías, ¿verdad? Pero eso es algo bonito porque Dios nos da la oportunidad para que nosotros, siendo fieles al mensaje de su palabra y a lo que Él quiere, Él traiga ese crecimiento a la iglesia. Si usted ve sillas vacías, no se preocupe, iglesia. La gente se encarga de traerlas aquí. Dios se va a encargar de traerlas aquí. Nosotros lo que tenemos que mantenernos fieles y hacer lo que Él nos ha encomendado. Así que vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 28. Y vamos a estar predicando de los versículos 2, 3. Pero vamos a leer el versículo del capítulo desde el versículo primero hasta el versículo 8. Primera de Crónicas, capítulo 28. Vamos a leerlo, esos versículos, para que entonces podamos más bien tener un poquito de entender sobre el contexto, pero nos vamos a estar centrando la predicación en los versículos 2 y 3 y 4. Así que cuando lo tengan, se ponen de pie en reverencia a la palabra del Señor y empezamos. Primera de Crónicas, capítulo 28. Y reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para estrado de los pies de nuestro Dios, y ya había preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás mi casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, Dios de Israel, me eligió de sobre toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey en Israel. Porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí, para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel, y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzara en poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová, vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la deis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Padre Santo, esta es tu palabra. Te pedimos, Señor, que en este momento tú tomes control de mi ser, de mis emociones, y que tu mensaje, Señor, sea puesto en este momento. Que tú quites toda emoción humana y que sea tu palabra, nada más que tu palabra, predicada en este lugar. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Durante esta época navideña y durante todo el año, yo no sé si usted le ha pasado, usted va y compra en diferentes sitios
Usted va a hacer compras ya sea en supermercados, en tiendas, y va a comprar ropa, comprar zapatos. Y no sé si usted se ha dado cuenta que cada vez que usted va a comprar zapatos, ya sea una tienda diferente o una tienda nueva, la gente lo primero que le empiezan es a decir, ¿me puede dar tu email? Me das tu email, tienes un número de teléfono, tienes algo, cuál es la dirección. Y todo eso, si usted se da cuenta, usted compra, le dicen, no, es que te vamos a enviar el recibo online. Y usted dice, wow, tremendo, chévere. Sí, a los 5 minutos, antes de salir de la tienda, ya usted tiene la copia electrónica del recibo. Pero el propósito principal de todo eso que se hace y todos esos esfuerzos de mercadeo que se hacen para que usted dé su email y dé su número de teléfono y dé todo ese tipo de cosas, ¿es para qué? Es para de una manera u otra cautivarlos a ustedes, buscar su información, y entonces, si usted se ha dado cuenta, una vez que usted le llegó ese email por ese recibo, a los 5 minutos le llega otro email diciendo, tenemos un 50% de descuento en tal y tal cosa. O si vienes a la tienda online, tenemos 70% de descuento. Y al otro día le llega otro, los zapatos tienen un 75%. Al otro día le llega otro que dice, las medias están rebajadas, compra una y la otra a mitad de precio. Al otro día viene los maones que tengan boquetes, esos están en 70% de descuento. La idea es de que las compañías, de una manera u otra, tratan de captar o cautivar la fidelidad del ser humano. O sea, usted como cliente, como potencial cliente, usted para ellos significa algo. ¿Por qué? Porque usted tiene dinero, usted puede comprar su producto y por ende la compañía se mantiene a flote, se mantiene vendiendo. Entonces la compañía quiere captivar la fidelidad de cada uno de nosotros. Es por eso que usted ve que se hacen esos programas de lealtad, que si compras esto, al séptimo te vamos a regalar tal cosa. Si compras 2 zapatos, te regalamos 1. Si compras 3 camisas, la próxima vez que venga te vamos a dar 25% de descuento. ¿Por qué? Porque buscamos la fidelidad de las personas. Al yo estar viendo estas cosas, iglesia, yo me puse a pensar y yo dije, wow, para poder nosotros entender este concepto, entonces nosotros tenemos, por lo menos yo en mi caso, yo dije, pues déjame buscar qué verdaderamente es lo que es fidelidad. Porque si las compañías buscan que nosotros seamos fieles a ellos comprando, seamos fieles a ellos haciendo ciertas cosas, gastando una cierta cantidad de dinero, pues yo quiero saber exactamente qué es lo que es la fidelidad. Y me puse a buscar y entonces en la fidelidad había una definición que me llamó mucho la atención, porque la definición decía que en el nivel más abstracto de la fidelidad implicaba una conexión verdadera con una fuente. Una conexión verdadera con una fuente. O sea, que lo que estas compañías quieren hacer con nosotros es establecer esa conexión verdadera. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir entonces comprando de sus productos y nosotros podamos seguir patrocinando lo que ellos de una manera u otra venden. Y es por eso que entonces inventan toda esta gama de programas de lealtad al cliente, que si compras 3, con la compra de 5 te regalamos 1. No sé si usted ha ido a comer este frozen yogurt, el yogur ese frío. Ahora usted va y le dan una tarjetita que usted compra, y cada vez que usted compra, usted enseña la tarjetita y le hacen un boquetito. Y ya el sexto, usted lo tiene gratis. Pero todas esas cosas se hacen para captivar esa fidelidad de nosotros, para establecer esa relación y esa conexión directa con una fuente. Hay compañías, por ejemplo, yo estuve leyendo de una compañía en España, que esta compañía lo que hacía era que a los empleados, después de 10 años, el empleado que cumplía con 10 años de trabajo en la compañía lo recompensaba con un mes, o creo que era casi un año sabático. Entonces le dan un año libre donde la persona se va, la persona puede coger y hacer, y como mucha gente hace, se van en un viaje espiritual y hacen 20,000 cosas, pero le daba prácticamente ese tiempo libre al empleado en recompensa por sus servicios, porque estaban tratando de establecer esa conexión verdadera con esa fuente.
Y por ende, nosotros entonces, las compañías nos gratifican y los empleadores tratan de gratificar a los empleados para que exista esa conexión directa y usted entonces siga dando su mayor potencial y siga entonces trabajando o patrocinando la compañía. Interesante, porque las compañías hasta ahora que hemos visto en los dos ejemplos, ya sea que nosotros estemos consumiendo sus productos o que estemos trabajando por una compañía y la compañía nos está dando a nosotros esa serie de beneficios, lo hacen en una forma que es lo que yo le digo estímulo-respuesta. Yo, para que tú sigas comprando mis productos, yo te voy a dar algo a cambio. Para que tú sigas trabajando con nosotros y sigas trabajando y sigas siendo productivo, yo te voy a dar algo a cambio. Y eso está muy bien. Eso está muy bien, iglesia. Pero hay veces que ese estímulo, respuesta, lo que nos va a hacer a nosotros es que nos puede sacar a nosotros prácticamente del verdadero sentido de la que es la fidelidad. Y eso es lo que yo quiero que nosotros vamos a estar hablando en el día de hoy, acerca de la fidelidad, de lo que David a través de su vida nos muestra con respecto a la fidelidad. Para que nosotros tengamos una idea acerca de lo que sucedió en la vida de David, nosotros tenemos que entender lo siguiente. David nos presenta el libro de 1 Samuel capítulo 16, cuando David fue ungido como rey, iglesia. Y David, cuando fue ungido como rey, usted conoce la historia, vino el profeta Samuel a casa de Isaí, y allí presentaron todos sus hijos, y él buscando, y Dios le decía, no, ese no es, no, aquel no es, este otro no, pero míralo, se ve grande, se ve bonito, se ve fuerte, este tiene cara de que sí puede ser un buen rey, no, ese no es, yo lo he desechado, porque tú buscas lo que los ojos de los hombres buscan, mas yo veo el corazón. ¿Y qué pasó? Que David fue sacado de detrás de las ovejas, se trajo, y cuando el profeta lo vio, Dios le dijo, este es el que yo me he puesto para que sea rey por Israel. Lo que yo quiero que nosotros entendamos es lo siguiente, iglesia. Cuando David fue ungido para ser rey de Israel, David tenía aproximadamente entre los 14 a los 16 años. Vamos a tirarle un promedio, 15 años. Muchacho de 15 años ya se había ungido por el profeta que tenía el pueblo de Israel para ser, que era el profeta principal en aquel tiempo, ungido para que fuera rey de Israel. Interesante, porque en el libro de 2 de Samuel 5 nos muestra que después de 15 años de aquel suceso donde David fue ungido como rey, fue que David empezó a reinar. 15 años, iglesia. Y yo le voy a decir algo que es bien interesante, porque nosotros podemos decir 15 años y sentarnos y leer 1 Samuel 16, 2 Samuel 15, y para nosotros, como lo podemos leer esas dos historias, las podemos unir en un transcurso de 30 segundos, unimos una cosa con la otra. Pero iglesia, en 15 años pasan demasiadas cosas. La vida de David fue en victoria. David tuvo victoria porque David derrotó a Goliat. David derrotó a los filisteos. David en esos 15 años supo lo que era pasar hambre cuando estuvo huyendo de delante de Saúl. David supo lo que era pasar necesidad. David supo lo que era pasar soledad. David supo lo que era ser perseguido. David supo lo que era ser amedrentado, que se le hablaran, que se injuriara. Usted se acuerda de la historia donde David estaba en los campos protegiendo a la gente de Israel y tenía hambre y fue a casa creo que era, no me acuerdo si era que el señor se llamaba Nabot, y le dice a él, mira, yo quiero que tú nos prepares algo de comer porque nosotros hemos estado aquí peleando contra los filisteos y los hemos protegido. Y el hombre le dijo que no. Y la esposa, cuando David salió a matar al hombre porque se negó a haberle dado
alimentos. Luego, después de que David lo había protegido, pues la esposa tuvo que interceder por él. Pero David, en ese promedio de 15 años en los que fue ungido a que verdaderamente llegó a ser rey, pasó por un montón de vicisitudes, pasó por un montón de problemas, pasó por un montón de tristeza, pasó por un montón de situaciones en su vida que no fueron buenas. Nosotros vemos las gloriosas y las buenas cuando Dios le dio la batalla sobre Goliat, sobre los filisteos, cuando entraba delante de Israel, cuando le dirigía a los ejércitos, pero también nos cuenta a través de los salmos todas esas aflicciones, todas esas cosas que David pasó durante esos 15 años. 15 años, iglesia. Yo todavía no llevo en los Estados Unidos 15 años y a mí se me hace un mundo. Imagínense una persona que se unge para ser rey y que tiene que pasar un proceso de 15 años para venir y para seguir siendo, para poder ver ese cumplimiento de esa palabra de llegar a ser rey. Entonces, la pregunta que nosotros estamos haciendo, nos podríamos hacer era, entonces, si David pasó por todas estas situaciones, pero se mantuvo fiel, ¿por qué es que David se mantuvo fiel? ¿Cuál sería la causa? ¿Cuál sería la motivación que David tuvo durante esos 15 años para mantenerse fiel a Dios? Y yo quiero que usted vea la respuesta a esa pregunta, el por qué David se mantuvo fiel. Y vamos a verla en el versículo 4 de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 4 nos dice lo siguiente. Dice, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y dice el versículo 5, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Iglesia, la verdadera razón por la cual David pudo mantenerse fiel a Dios durante todos esos 15 años de situaciones, de persecuciones, de hambre, de tristeza, de clamor, de llanto, de necesidades, fue porque David encontró que para hacer que la fidelidad verdadera del creyente está basada en el amor y en la misericordia de Dios para con nosotros. Cuando nosotros, iglesia, cuando nosotros cogemos ese principio y verdaderamente nosotros hacemos como dice David, usted se para, iglesia, y usted dice, porque mire las palabras de David, Jehová de Israel, para que fuese rey perpetuo sobre Israel, dice, porque a Judá escogió, o sea, que de 12 tribus que componían el pueblo de Israel, no escogió a Rubén, no escogió a Manasés, no escogió a José, no escogió a otra tribu, se complació en Judá. O sea que Dios tuvo misericordia de Judá y no solamente dice, tuvo misericordia de Judá para que fuera caudillo de la casa de Judá, sino que de las familias de Judá escogió a la familia de su padre. Y mire lo que dice más ahí. Y no solo de entre los hijos del padre de David, de Esaí, se agradó de ponerlo a él por rey. Ahora usted trate de materializar eso de una manera un poquito más sencilla. Dios, en su voluntad y en su misericordia y en su amor, nos escogió a nosotros para que nosotros seamos salvos, para que nosotros seamos su pueblo, para que Él sea nuestro Dios. Y si usted mira a su alrededor, aquí ya vemos diferentes naciones representadas, vemos mexicanos, vemos puertorriqueños,
cubanos, habemos dominicanos. Pero si usted pone eso en perspectiva, usted mira a la tierra de donde usted salió y usted dice, wow, de donde yo salí, hay otra gente que a lo mejor eran más inteligentes que yo. Que aquella gente que fuimos a la escuela juntos, que mientras yo era el que sacaba las C y las D, habían otros que sacaban A+, esos eran los que salían con todas las mejores notas, con todas las mejores becas. En nuestros mismos hogares, iglesia, hay hermanos, y nosotros tenemos familiares que unos son doctores, otros son psicólogos, otros son abogados, otros son directores de 20,000 cosas. Y nosotros a veces nos ponemos un poquito más atrás y nos ponemos más feos. Pues yo soy el que hace esto, el que hace lo otro, el que estaba detrás en el campo cuidando las ovejas, mientras que los otros grandes eran los que llevaban el trabajo. Pero de eso se agradó de nosotros Dios, iglesia. Dios se agradó de cada uno de nosotros y Dios se agradó de cada uno de nosotros y nos salvó por su gracia, por su misericordia. Y si nosotros verdaderamente somos fieles a Dios, vamos a ser fieles a Dios hasta el día que nosotros interioricemos ese principio de que nosotros somos fieles a Dios, no por lo que Dios nos da, sino por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por su amor y por su misericordia. Cuando nosotros verdaderamente entendemos que Dios fue amoroso, que Dios tuvo misericordia de nosotros, que no nos dejó en una condición que podíamos estar y perecer así en nuestros delitos y en nuestros pecados, y nos llamó para que nosotros fuéramos su pueblo y Él fuera nuestro Dios, entonces nosotros empezamos a entender el concepto de fidelidad del cual David está expresando aquí en la Escritura. David, iglesia, está hablándole al pueblo de Israel acerca prácticamente de su testimonio. Le está hablando, dice el versículo 28, a todos los principales de Israel, jefes de las tribus, jefes de las divisiones que le servían a él, jefes de millares de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesiones del rey de sus hijos, los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. David le está hablando a gente que conocían su caminar, a gente que durante ese periodo de tiempo en el cual David de una manera u otra tuvo que pasar por esas situaciones, fue hecho rey, y durante fue rey, caminó con Dios, tuvo toda la ayuda de Dios, vieron cómo David cayó, vieron cómo David se levantó, pero fueron gente que fueron testigos exactamente de todas las cosas que David había pasado. David le está diciendo a ellos ahí mismo, yo soy fiel a Dios porque Dios me amó y tuvo misericordia de mí. Y por ese hecho de amor que Dios me dio, de ese amor y esa misericordia, es que yo le soy fiel. Yo me atrevo a decirle más, iglesia, lo demás a veces es interés, porque la verdadera motivación de nuestra fidelidad a Dios debe ser basada en su misericordia. Cuando usted va a todas las personas, a todos los personajes de la Biblia, como lo fue Abraham, Abraham fue llamado por Dios a salir de Ur de los Caldeos, a llevarlo a una tierra que Dios le iba a mostrar, que se le iba a dar en heredad a él y que lo iba a hacer padre de multitudes. ¿Y qué dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios. No le creyó, no se fue pensando en que uno me va a llevar a la mejor tierra, eso es lo que yo quiero lo que quiero es tierra y posesiones. Eso vino por añadidura. Pero la verdadera fidelidad de Abraham a Dios vino porque de toda la gente que había en Ur de los Caldeos, a quien Dios se complació en llamar fue Abraham. Antes del diluvio, habían miles de personas sobre la faz de la tierra. Y dice la Escritura que se daban y se casaban y se daban en casamiento. Y vino el Señor. ¿Y qué hizo? Dijo, yo voy a raer del hombre de la faz de la tierra. ¿Pero qué pasó? Pero Noé halló gracia delante de Dios. Noé halló esa gracia. Y por esa gracia que halló, Dios le dijo, mira, yo voy a sacar a todo el mundo, los voy a matar, voy a acabar la humanidad, pero voy a salvarte a ti. Así que hazte un arca. Cuando a Noé terminó el diluvio y las aguas bajaron, iglesia, Noé se levantó y hizo sacrificios a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo había separado a él, porque Dios había tenido misericordia de él y de su familia, no de otra familia sobre la faz de la tierra, de él específicamente, y por eso es que Noé se mostró
fiel a Dios y ese principio de fidelidad. La fidelidad del verdadero creyente, iglesia, viene a través del amor y la misericordia que Dios tiene con nosotros. Está basada en ese principio. No puede estar basada en que yo voy a venir a Dios porque es que Dios me va a dar. Eso hoy en día que nosotros lo vemos, que usted lo ve en todos lados y ve mucha prosperidad, ve mucha gente diciendo, ven a Cristo, que Cristo te va a dar salud, ven a Cristo, que Cristo te va a dar casa, ven a Cristo, que Cristo te va a dar carro. Entonces empezamos a ver a Dios como si fuera un programa de lealtad. Dios me está llamando y a la vez que ya yo me metí en la iglesia, mira, me empezaron a llegar los emails de que mira, recibe 10% en tu salud, recibe un tal y tal cosa en el préstamo para tu carro, recibe esto, ven aquí a la tienda, ven aquí a la iglesia que te vamos a dar esto. No, iglesia, eso no es el principio correcto. Nosotros como cristianos nos permanecemos fieles a Dios y vamos a seguir fieles en Dios basado en esa misericordia, en ese amor que Él tuvo para con nosotros. Eso tiene que ser más que suficiente para que nosotros seamos fieles a Dios. Lo segundo, iglesia, que nosotros podemos ver en ese pasaje, es el segundo principio que quiero que nosotros veamos, y es que el que es fiel a Dios es diligente en la forma en que sirve. Mira el versículo 2. Dice, levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos, pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arco del pacto de Jehová y para estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. David, iglesia, no solamente concretó su fidelidad en el principio de que era así, su fidelidad estaba basada en el amor y la misericordia de Dios, sino que su fidelidad la puso en práctica. Porque, iglesia, cuando nosotros somos fieles a Dios, nosotros nos distinguimos porque somos diligentes en la forma en que servimos. Nosotros somos diligentes en la forma en que servimos. David, después que Dios le había dado todo ese montón de cosas, lo llamó a ser rey, pasó por esos problemas, un día está contemplando, dice que cuando ya tenía paz con todos los enemigos y dice, wow, yo estoy viviendo en una mansión. Y el arca del Dios que me bendijo a mí, aquel Dios que me escogió a mí de todas estas cosas, que yo ni merecía estar aquí porque yo era un simple pastor de ovejas y me ha puesto sobre el pueblo de Israel, está viviendo en una tienda ahí debajo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que yo, que soy un simple mortal, estoy viviendo en unas condiciones mejores en las que está habitando la casa del Dios que me llamó a mí? Y dice que el profeta Natán le dijo, ve y proponte como tú has querido en tu corazón. David no solamente se quedó con el pensamiento de decir, oh, la casa de Jehová está allí, wow, qué pena, ¿cuándo vamos a hacer una iglesia? David dijo, no, la casa de Jehová está ahí en cortina, en un tabernáculo, mientras yo estoy viviendo en un palacio. Hay que hacer algo para que la morada de Dios se vea mejor de lo que tiene. Porque el que es fiel a Dios, iglesia, se distingue y es diligente en la forma en que sirve. David no se quedó ahí, sino que David quiso hacerle casa a Dios. Búsquese el libro de Hechos 26. Hechos 26. Hechos 26, capítulo 19. Hechos 26, versículo 19. Estamos hablando de la conversión de Pablo. Y Pablo, después que está hablándole a Agripa, le está hablando acerca de todas las cosas que estaban pasando, todo lo que sucedió con él y cómo fue de ser perseguidor de la iglesia, vino a ser ahora el precursor del evangelio entre los gentiles. Y le dice Pablo
al rey Agripa en el versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Por qué, iglesia? Porque el que es fiel a Dios se distingue en la forma en que le sirve a Dios. Su sello está en la forma en que le sirve al Señor. De la misma manera, cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué hizo Abraham? Abraham salió de Ur de los Caldeos y se fue. De la misma manera que cuando Dios le dijo a Abraham, tú toma tu hijo, el hijo que yo te prometí, el del que yo te iba a dar descendencia, sacrifícame, lo que yo te voy a llevar a mostrar el sitio donde tú me lo vas a sacrificar. ¿Qué hizo Abraham? Abraham se echó a llorar. Abraham dijo, no, Señor, yo no puedo hacer esto porque como yo voy a matar al hijo que tú me acabaste de prometer. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo Abraham? Abraham tomó a su niño, se llevó los criados, tomó los asnos, preparó la leña y se fue a hacer lo que tenía que hacer. Porque es que es fiel a Dios, iglesia, se distingue y es diligente en la forma que le sirve a Dios. Noé, cuando Dios le dijo a Noé, voy a destruir el mundo con agua, voy a raer el ser humano de la faz de la tierra, hazte un arca, salva a los animales y yo voy a tener misericordia de ti y de tu familia. ¿Qué hizo Noé, iglesia? Se puso a hacer el arca. ¿Por qué? Porque es que es fiel a Dios, es diligente en la forma en que le sirve. David, siendo fiel a Dios, vio que el arca del pacto habitaba entre un tabernáculo, entre cortinas, mientras él tenía casi todos los lujos, por decirlo, de aquella época. ¿Y qué hizo, iglesia? Que puso manos a la obra y empezó a preparar todo lo que tenía que preparar para que pudiera hacer la obra del arca de Dios. Y no solamente, iglesia, el ser humano, el cristiano es fiel a Dios. La fidelidad de nosotros a Dios se muestra en la diligencia con la que le servimos. Quiero que nosotros veamos este otro principio, iglesia, del cual también nos explica la Escritura en ese mismo lugar. Y en el versículo 3 nos dice, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Tercer principio que nosotros queremos mostrar a la congregación este día acerca de la fidelidad es que el que es fiel a Dios es obediente a su palabra. La fidelidad a Dios se mide en la obediencia a su palabra. ¿Por qué le digo esto, iglesia? Porque cuando usted lee el versículo 2b, dice, y había ya preparado todo para edificar esa casa a Jehová, Dios le dijo por medio del profeta, no, tú no me vas a edificar casa porque tú eres un hombre de guerra y tú has derramado demasiada sangre. Imagínese usted, iglesia, imagínese usted en esa situación donde usted quiere hacer algo y usted va y compra absolutamente todo. Tiene el plano de cómo lo va a hacer, va a Home Depot, compra los materiales, gasta miles de dólares en materiales, ya tiene el contratista que tiene preparado para hacer todo ese tipo de cosas. A lo mejor ya le dio un down payment al contratista para que le empiece a hacer el trabajo, compró los materiales, compró las ventanas, compró las puertas, hizo todo lo que tenía que hacer y de momento le dicen, no, eso no lo vas a hacer. ¿Cómo estaría usted y yo? ¿Cómo estaríamos nosotros en esa situación? A nosotros se hace porque se hace. Porque es que yo no voy a perder esto que está aquí. Ya esto se pagó, ya se pagaron esas ventanas. A mí no me van a traer no me van a devolver el dinero porque esas ventanas fueron mandadas a hacer a la medida exactamente de este sitio.
y no hay otro sitio que se las puedan vender. Las puertas fueron mandadas a hacer a estas medidas y no hay otras casas o no hay otros lugares o no hay otros establecimientos que tengan esas medidas. O sea que ese dinero yo lo voy a perder. Ya yo compré la madera, ya yo le di un depósito al arquitecto, los albañiles vienen a trabajar aquí. Ya, no, esto se hace o ¿qué se hace? Se hace porque se hace. Pero David, iglesia, obedeció a la palabra del Señor y dejó todo preparado y permitió que, como le dijo el profeta, que su hijo fuera el que se encargara de hacer la obra. Porque, iglesia, el que es fiel a Dios no solamente se distingue en la forma en que le sirve, se distingue porque es obediente a la palabra del Señor. Se distingue, iglesia, porque es obediente a la palabra del Señor. Cuando Pablo iba camino de Damasco, en Hechos versículo 6, Hechos capítulo 6, del 3 al 6, cuando Cristo se le apareció en esa visión, dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo le dijo: Señor, ¿qué tú quieres que haga? Y él le dijo: ve a tal y tal ciudad y quédate en aquella casa y allí se te va a dar las instrucciones. ¿Y qué pasó? Y Pablo obedeció a la palabra de Dios y fue. Y cuando Pablo fue sanado y recuperó la vista, ¿qué pasó? Dice el versículo 20 y el 22, que salió de allí mismo. ¿Y qué empezó a hacer? Anunciar el mensaje de la palabra de Dios, porque la encomienda que Dios le había dado era que llevara el mensaje de la palabra de Dios dentro hacia los gentiles, y Pablo fue obediente a Dios porque Pablo se mantuvo fiel. Así que vimos, iglesia, en el día de hoy que nosotros somos fieles a Dios, que para que nosotros entendamos verdaderamente el concepto de fidelidad que tenemos para con Dios, el concepto correcto debe ser que nosotros somos fieles a Dios por el amor y la misericordia que Dios nos mostró a nosotros primero. Eso debe ser lo primero ahí. Y vuelvo y le digo, y esto es una opinión muy mía, muy personal, todas las demás otras cosas por las cuales nosotros podamos venir al Señor a servirle, que no sean por su amor y misericordia, iglesia, es interés. Segundo que vimos es que el que es fiel a Dios es diligente en la forma en que sirve. Y el tercer principio que tuvimos para ver es que el que es fiel a Dios es obediente a su palabra. La obediencia, iglesia, la diligencia, la fidelidad hacia Dios, yo digo que es uno de los atributos más grandes que cualquier ser humano puede poseer. Nosotros, cuando vemos la vida de todas estas personas que hemos visto que fueron personas que cometieron sus fallas. La Biblia, a mí lo que me encanta de la Biblia, iglesia, no es que la Biblia nos muestra a nosotros personas perfectas. La Biblia a nosotros nos muestra personas como tú y yo, que tenemos nuestras fallas, que tenemos nuestras faltas, que metemos las patas, que nos ensuciamos hasta acá arriba, que a veces nos tiramos de cabeza al lodo, pero nos presenta la misericordia y el amor de Dios de trabajar con esa gente. ¿Para qué? Para que los propósitos de Dios se cumplan, iglesia. Para que sus propósitos se cumplan. La Biblia nunca nos va a presentar una persona perfecta a menos que no sea Jesucristo. Jesucristo fue el símbolo de perfección. Y usted sabe que nosotros nunca vamos a poder llegar allí mientras estemos aquí. Pero sí podemos ser fieles a Dios, sí podemos ser fieles a Dios por su amor y su misericordia, sí podemos ser fieles a Dios en la forma en que nosotros trabajamos, en la forma en que hacemos las cosas, en la forma en que nos comprometemos con las cosas de Dios. Y sí podemos ser fieles a Dios siendo obedientes a todos sus mandamientos y a todas sus palabras. Vamos a estar puestos en pie, iglesia.
Génesis 22, iglesia, nos da esa historia de Dios pidiéndole a Abraham que aquel hijo que iba a ser ese hijo de la promesa, ese hijo del cual Dios le había dicho a él: yo voy a visitar a tu esposa Sara en su tiempo y ella te va a dar un hijo, y ese hijo va a ser el hijo de la promesa. En él van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y en el capítulo 22 nos encontramos con esa estampa de Dios pidiéndole a Abraham que aquel hijo, que aquel muchachito prometido, que aquel hijo que él añoraba porque lo tuvo, porque fue su promesa de Dios, ahora Dios mismo le pide que lo lleve a un monte que él le va a mostrar y que lo sacrifique. Iglesia, hay veces que a nosotros nos pasan cosas, o hay veces que a nosotros nos vienen situaciones en nuestra vida que nosotros no vamos a entender. Y yo pienso que a lo mejor en ese momento Abraham no entendía la situación. Abraham no entendía el por qué él tenía que llevar a su hijo, al hijo de la promesa, a que fuera ser sacrificado como ofrenda a Dios. Yo entiendo que Abraham no entendió la situación. Pero iglesia, Abraham no se cuestionó, ni cuestionó la palabra de Dios. Abraham permaneció fiel. Abraham permaneció fiel. Abraham permaneció con su fe puesta que aquel que le prometió que iba a tener un hijo en su vejez y que iba a ser bendición a las naciones, era grande, era fuerte y era poderoso para levantar otro hijo que se pudiera llevar a ese cumplimiento. Era fuerte, era grande y poderoso para que de la misma forma que a lo mejor cuando Abraham lo sacrificara, él volviera a darle vida a ese hijo. Se mantuvo fe, se mantuvo fiel. Y nosotros, iglesia, en nuestra vida y en nuestro caminar nos van a suceder un montón de cosas que no entendemos, un montón de cosas a las cuales nosotros, si nos pudiéramos preguntar por qué nos pasan, pues no le vamos a encontrar solución. Pero yo te digo una cosa a ti, hermano, que tú escuchas en esta mañana: Dios no te está pidiendo a ti de que tú trates de entenderla, te está pidiendo que seas fiel. Dios te está pidiendo que en medio de cualquier situación tú seas fiel a mi palabra, sé obediente a mi palabra, sigue haciendo las cosas diligentes, que yo me encargo del resto. Eso lo vemos en la vida de Abraham, lo vemos en la vida de Noé, lo vemos en la vida de Pablo, lo vemos en la vida de David. Los altibajos de la vida siempre van a estar ahí, pero lo que Dios quiere que nosotros es que tengamos en claro que Él es nuestro motivo para ser fiel. Su amor y su misericordia es lo que nos lleva a nosotros a seguir siendo fieles, iglesia, y que Él lo que espera es que nosotros obedezcamos, que sigamos trabajando, que sigamos haciendo lo que Él quiere que hagamos y que seamos obedientes a su palabra. Iglesia, cuando yo me puse a leer este texto, a mí me cuestionó mucho acerca verdaderamente sobre cuáles son los motivos por los cuales a lo mejor yo le sirvo al Señor. Y me di cuenta que a lo mejor mi fidelidad no es tan fuerte como la fidelidad de estas otras personas. Porque cuando yo miro hacia atrás, iglesia, yo veo todas las cosas que yo he podido hacer por la obra de Dios. Me di cuenta que muchas de esas cosas no las he hecho porque a mí, como decimos en Puerto Rico en buen español, no me ha dado la gana. Porque yo he querido ser rebelde, porque he querido hacer las cosas como a mí me ha dado la gana y no he querido escuchar la voz de Dios ni he querido caminar en la dirección de Dios. Pero le doy gracias a Dios porque el Señor ha puesto en mi corazón estos versículos para que de ahora en adelante, cuando llegue a mí el momento de yo tener alguna situación, de yo enfrentar las situaciones de mi vida, yo pueda recordarme y refugiarme en estas palabras y saber de que yo ahora mismo estoy pasando por una situación donde no quisiera hacer lo que la voluntad de Dios, pero Dios me amó primero, Dios tuvo misericordia de mí, por ende yo le soy fiel. Por ende yo tengo que seguir siéndole fiel. Por ende yo quiero serte fiel, Señor, porque no se trata de mí, se trata de ti.
Y ya que tengo ese conocimiento, lo aplico en las cosas que hago, en el servicio, y lo hago el siendo obediente a la palabra de Dios. El altar está abierto, iglesia. Si en este momento quieres pasar al frente para que oremos por ti, si quieres pedirle al Señor en este momento que en este año sea un año productivo para ti, para que tú puedas buscar la dirección del Señor y que bajo estos mismos principios tú puedas vivir este año y que sea un año donde tú seas fiel a Dios, donde tú reconozcas a Dios, su amor y su misericordia como ese motor para tu fidelidad, donde seas fiel sirviéndole a Dios y a su obra, y sirviéndole a Dios y haciéndole caso a su palabra. El altar está abierto, queremos orar por usted. Le cantamos al Señor. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Sí, Padre, tú siempre tienes el control de todas las cosas. Que cuando vengan esas tormentas a nuestra vida, Señor, que tú nos acuerdes de estas palabras, Señor. Que en medio de las situaciones, Señor, nuestra fidelidad viene de saber que tú has sido misericordioso y amoroso con nosotros. Y que ese debe ser el motivo más que suficiente para que nosotros te seamos fieles, Dios. Gracias por esta iglesia. Gracias por esta congregación. Gracias por las familias representadas en este lugar, Señor. Yo te pido en este momento, Señor, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de ellos, Señor. Que aquellos de nosotros, Señor, pues que no tengamos ese concepto de fidelidad claro a ti, Señor, que tú no hayas podido aclarar por medio de tu palabra, y que sigamos caminando cada día más fieles a ti, Señor, confiando en que en medio de las tormentas de la vida, Señor, tú estás con nosotros. Iglesia, el domingo que viene, después del servicio, yo quiero reunirme con la iglesia aquí, así que pues si los hermanos se pueden mandar text unos a otros, yo voy a estar tratando de mandarle text a todo el mundo, pero porque pues no me gustaría que su asistencia estuviera, que toda la iglesia estuviera presente el domingo que viene, y pues quisiera pues tener después del culto unas palabritas con la iglesia para dilucidar qué es lo que cómo vamos a estar trabajando este año con las necesidades de la iglesia y en la iglesia como tal. Así que pues sí es importante que el domingo que viene pues todos estemos presentes,
si usted tiene algún otro compromiso, pues le pido que me deje saber, pero es importante pues que no, si nos podemos reunir unos minutitos después que terminemos el servicio de la semana que viene. Como todos ahora mismo, el ensayo el jueves, ¿verdad? Gloria a Dios. Y el domingo que viene vamos a estar nuevamente retomando las clases bíblicas en la mañana. Así que ya a las 9:15 aquí, vamos a decirlo hora puertorriqueña, 8:30, para que entonces estemos todos aquí a las 9:15. Pero a las 9:15 arrancamos, así que pues ya sabe que desde el próximo domingo, desde las 9:15 de la mañana, vamos a estar aquí con las clases bíblicas. A eso de las 10:15 vamos a tomar el tiempo de refrigerio. Entonces comenzamos con el servicio de adoración a las 10:30. Así que pues vamos a orar para que el Señor nos lleve con bien a nuestros hogares y que la paz del Señor nos acompañe en esta semana y que sea una semana llena de bendiciones. Padre Santo y bueno, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de estar delante de tu presencia, Señor, como grupo, como iglesia, para alabar, para recibir tu palabra, para exaltarte y para adorarte. Gracias, Señor, porque nos has permitido llegar con bien y te pedimos ahora que si es tu voluntad, que nos lleves con bien a nuestros hogares, que lleguemos bien y que podamos pasar el resto de la tarde, Señor, en compañía con nuestras familias. Que si hay alguno que tiene que trabajar, Señor, pues que tú en tu determinado momento quites ese yugo para que pueda entonces tener este tiempo para dedicártelo a ti y descansar en ti, Señor. Así que te pedimos por cada uno de ellos y te pedimos, Señor, que el próximo domingo tú los traigas a todos acá con bien y que podamos tener ese gozo y esa alegría de poderte alabar y estar todos juntos en coinonía, alabando y gozándonos delante de tu presencia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Señor me los bendiga. Sí, la hermana Luisa, iglesia, ustedes saben que veníamos orando por la hermana Luisa. La abuelita de la hermana Luisa falleció el viernes, ¿fue la Marta? El viernes. Y entonces, aunque la hermana pues estaba preparada y es como me decía Marta, a veces uno dice que uno está preparado, pero el hecho de que uno esté preparado no deja de dolerle a uno. Así que yo le pido que oren por ella, que la tengan a ella en sus oraciones. Es una pérdida grande para su familia y yo creo que nosotros como iglesia deberíamos estar apoyándolos en oración a la familia de Luisa, por la familia, por su mamá allá en República Dominicana, que yo sé que a lo mejor esta situación la tiene un poquito más afectada a ella que a los que la tiene a Luisa y a la familia de acá. También quiero que en sus oraciones incluyan a un primo, hermano mío que se llama Ángel Ramos. Salió con una persona que lo que tiene son 46 años, le consiguieron una lesión en el páncreas y aparentemente esa lesión en el páncreas es cáncer y entonces salió como maligno y va a empezar ese tratamiento de quimioterapia y entonces pues oremos al Señor para que el Señor haga su voluntad. Yo estoy trabajando con él poco a poco, pero pidámosle al Señor pues de que él sane su cuerpo por Ángel Cruz, nuestro hermano Ángel Cruz. Joey, ya está en la casa. Ok, está en la casa, ok, sí. Ángel estuvo hospitalizado como desde el 29, creo que fue, ¿la? 29 o 28 sí, más o menos como del 29 hospitalizado hasta los otros, hasta este jueves pasado. Y es una situación pues que es una situación bien difícil. Él le da mucha ansiedad y a veces cuando uno está ansioso por algo, pues la mayoría de los pensamientos que a veces pues nos vienen a la mente no son pensamientos pues que nos nutran. Y yo quiero que como iglesia estemos orando por él, que pues los que tienen la oportunidad que viven por aquí cerca, si pueden pasar a visitarlo. No sé si tomen de visitas en la casa. Sí, ok, ok. Pues entonces pasar por allá, dejarle saber que estamos orando, que estamos pidiéndole al Señor para que haga la obra en su, pues en la infección que tiene. Él desarrolló una infección, él tuvo una amputación y en la misma amputación desarrolló una infección y usted sabe que las infecciones, el problema cuando hay infecciones en el cuerpo es que las infecciones se vayan a algún órgano, porque si la infección pasa de esa área donde está contenida y se va a un órgano,
pues entonces estamos hablando que la vida misma se pone en peligro. Pero confiamos en que Dios es fiel y poderoso y sabemos que nuestra confianza está puesta en un Dios que hace la obra, en un Dios que tiene el poder para cambiar cualquier cosa, que para Él no hay nada imposible. Así que pues sigamos orando por ellos, por las necesidades de la iglesia. ¿Usted tiene alguna necesidad? Levante su mano, dígame. Sí. Amén. Ok. Así que alguien tiene alguna otra petición de oración que podamos estar orando como iglesia, para que usted pues, las tiene como iglesia. Yo me imagino que ustedes están apuntando para que sigamos orando por ellos durante la semana. Así que pues eso era todo. Señor me los cuide, me los acompañe. Los esperamos el próximo domingo aquí y ya sabe, venga el próximo domingo, viene, se trae a lo mejor un snack, cosa que cuando se acabe el servicio pues me den 5 minutitos y no salgamos todo el mundo corriendo a comer porque tengamos hambre, sino que nos comemos el snack y nos quedamos un ratico. Así que bueno, bendiciones, Dios me los cuide y me los acompañe, haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y nos vemos el domingo que viene.